podcast sobre podcast. Hola de nuevo. Yo soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast. En el episodio anterior hablamos sobre cómo escribir cuando se requiere leer algo en voz alta. Mencionamos que este es un primer paso que muchos damos antes de adquirir la confianza para improvisar con fluidez y seguridad. También dijimos que es un paso fundamental para comprobar la claridad de nuestras ideas. Sin embargo, hay situaciones en donde una oración simple y concisa no basta. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando quiero explicar un tema muy complejo y solo puedo hacerlo con palabras? ¿Cómo le ayudo a mis oyentes a hacerse una idea lo más completa posible de lo que representa un dato o una cifra importante? Bueno, pues en este nuevo episodio de Podcast sobre Podcast hablaremos de un par de recursos útiles: las comparaciones y las figuras literarias. Les conté hace un tiempo que yo soy docente universitario y hay un ejercicio que me gusta hacer en clase de vez en cuando. Está basado en un problema de comunicación real que enfrentó una emisora en Colombia hace muchos años. Supongamos que trabajamos en una estación de radio pensada para los campesinos más humildes del país en el que vivimos. Un buen día a nuestro jefe se le ocurre una genial idea. Vamos a ayudar a estas personas a encontrar alternativas para ocupar su tiempo libre en actividades que les sean provechosas. Por cuenta de ello, se nos asigna la misión de enseñar a esos campesinos a jugar ajedrez. Y eso sí que es un problema. Es probable que los campesinos no sepan ni siquiera qué es el ajedrez, que nunca hayan visto un tablero o alguna de sus fichas, o que, aun si tienen esos implementos a la mano, no sepan qué hacer con ellos. Y lo más difícil de todo, el único recurso con el que contamos para explicar qué es el ajedrez y cómo se juega es nuestra voz. Cuando planteo este ejercicio, todos mis estudiantes se quedan en silencio, confundidos y nerviosos porque no saben si realmente tienen una buena respuesta para darme. No se imaginan cómo me divierte eso. Pero bueno, al final, eventualmente alguien se toma confianza y usualmente propone como un primer paso que expliquemos las reglas del juego. En todo reglamento de un deporte, lo primero que se describe es el terreno de juego o el espacio físico en donde se desarrolla esa actividad. Así que siempre que me proponen que empecemos por las reglas, pues lo que les digo es, listo, describamos el tablero de ajedrez. Ahí ellos empiezan a decirme cosas como, bueno, el tablero de ajedrez está conformado por una serie de cuadros de distintos colores, unos blancos, otros negros. Y yo de inmediato les pregunto, ok, pero ¿esos cuadros solo tienen en común el color? ¿Qué tan grandes son? ¿Son todos del mismo tamaño o, es más, cómo se distribuyen? Y vuelve el silencio sepulcral. Entonces yo les ayudo un poco y les digo, ok, piensen en algo que tenga un campesino en la casa y que se parezca a un tablero de ajedrez. Y entonces aparecen los símiles. Un tablero de ajedrez es como un mantel a cuadros. O un tablero de ajedrez es como las baldosas que cubren el piso de algunas casas. Yo uso este ejercicio en mis clases para desarrollar en mis estudiantes una habilidad fundamental. A veces, para explicar algo muy complejo, una buena idea es recurrir a figuras literarias como los símiles o las metáforas. Recuerden que todo lo que escuchamos en una pieza de comunicación como este podcast estimula nuestros cerebros para que creemos imágenes mentales con ayuda de la imaginación. Nuestra meta es que la imagen mental que se crea cada oyente en su cabeza se parezca lo más posible a la imagen real del objeto o la situación que describimos. Piensen en esto. ¿Qué imagen les viene a la mente si, por ejemplo, pronuncio la palabra casa? Yo de inmediato pienso en las casas que solía dibujar cuando era niño. Y puede que a ustedes les pase lo mismo, o que hayan pensado, por ejemplo, en la casa en la que vivieron cuando eran niños, o que se imaginaran la casa que quieren tener, o visualizaron el lugar en donde viven actualmente, o incluso se vieron ustedes mismos sentados a la mesa con sus familias. Cada uno de nosotros tenemos distintos recuerdos y experiencias almacenados en nuestras mentes. Son tan diversos como lo somos todos nosotros. Por eso, esas imágenes mentales que construimos con nuestra voz y con los demás elementos del lenguaje radiofónico deben ser tan precisos como nos sea posible. Así tendremos la seguridad de que todos hablaremos sobre lo mismo y lo entenderemos de una manera muy similar. La construcción de imágenes mentales se complica cuando tenemos cifras o datos estadísticos. Cuando hablamos de millones de personas, por ejemplo, nuestros cerebros no son muy buenos creando imágenes mentales a partir de números muy grandes. Por eso, cuando nos dan una estadística, nos es muy difícil comprender la dimensión de un problema en particular si no tenemos un gráfico u otro elemento que nos ayude a visualizar esas cantidades. Por eso es que a veces las cifras pasan de largo.
Una alternativa en estos casos es usar comparaciones. Piensen en esto por un momento. Yo vivo en Bogotá y según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la tasa de desempleo en mi ciudad para el mes de enero de 2022 fue del 13,9%. Ese dato suelto no me dice mucho, porque no tengo ningún patrón de comparación para hacerme una imagen en mi mente de qué tan grave es ese problema, es decir, ese 13,9%, ¿a qué equivale? Si asumimos que hoy en Bogotá viven casi 8 millones de personas, podríamos decir que alrededor de 1 millón de ellas están desempleadas. Pero eso tampoco le dice mucho a mi cerebro. Necesito vincular esos números con una imagen más clara en mi mente. Así que en este momento se me ocurren dos posibilidades. La primera es convertir los porcentajes iniciales sobre el desempleo en mi ciudad en conjuntos o grupos de personas. Por ejemplo, puedo redondear los porcentajes y afirmar que de cada 100 personas que viven en Bogotá, 14 no tienen empleo. Ahora, esos conjuntos funcionan mejor cuando los grupos son más pequeños, algo así como de cada 10 personas que viven en Bogotá, 1,5 está sin trabajo. El problema es que a veces esa cifra exacta no se puede redondear de una manera precisa, como en este caso. La verdad sí suena como medio raro eso de 1,5, ¿no? Así que es tiempo de pensar en otra solución. Ahora mismo pienso en el estadio Nemesio Camacho, al que también conocemos como El Campín. En este escenario deportivo se juegan varios partidos de la Liga Profesional de Fútbol de Colombia. El Campín no pertenece a un club, como suele ser costumbre en otros países, sino que es administrado por una entidad que depende de la Alcaldía de Bogotá. Su capacidad actual se estima en 36.343 personas. Y ese dato tampoco me sirve mucho, porque al final de cuentas es un número y ya. Así que es hora de invocar a nuestro segundo recurso, las figuras literarias. A partir de metáforas o de símiles también puedo hacer comparaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si convoco a todas las personas que no tienen trabajo en Bogotá para que asistan a un evento en El Campín? Si todos me cumplen la cita, podría llenar el estadio más grande de mi ciudad 27 veces. Esa es una imagen mental muy poderosa, que nos pone en perspectiva la gravedad de ese problema en mi ciudad. Una última cosa. Antes de contar cualquier historia, asúmanse a sí mismos como una persona que no tiene mayores conocimientos sobre el tema. Pregúntense qué les gustaría saber si no saben nada, y cuál sería la mejor manera de contar esa historia para que aprendamos algo de ella mientras nos divertimos en el proceso. Recuerden siempre que la mejor manera de hacer algo es la manera simple, y que lo simple no siempre es fácil. Pero ojo, que algo no sea fácil no quiere decir que no se pueda hacer. Ya existen algunos emprendimientos exitosos en América Latina basados en la producción de podcast. Quiero que conozcan a uno muy especial y también quiero presentarles a uno de sus gestores. Pero eso pasará en un próximo episodio de Podcast sobre Podcast. Andrés Sierra es el creador de la melodía que identifica a Podcast sobre Podcast. Por estos días, Andrés realiza una serie de presentaciones en vivo, en donde aparece solo con su bajo. Si están en Bogotá y quieren verlo en directo, o si quieren ver videos o imágenes para conocer más sobre su música, visiten su perfil en Instagram, @SierraSotoA. Podcast sobre Podcast también está en Instagram y en Facebook. No solo los invitamos a seguirnos, escriban cualquier pregunta que tengan y comenten nuestros episodios. Encuéntrennos como @Podcast sobre Podcast. De nuevo, estamos en Facebook e Instagram como @Podcast sobre Podcast. Si recién se enteran de lo que hacemos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones si es el caso en la plataforma en la que nos escuchan en este momento. Si creen que los consejos que dejamos en este o en algún episodio anterior son de utilidad para alguien más, háblenles de nosotros. Por el momento, esta es la mejor manera de apoyarnos y de animarnos a continuar. Yo soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast. Una producción de Fold Them Like a Pro.